¿Cómo te fue en 2021, el segundo año de pandemia de coronavirus? Seguro te faltó bastante la suerte. ¿Sabías que podría haber sido un año capicúa? Con este calendario hubiera sido 12.021 de la era humana. ¿Recién ahora? Sí, porque el único calendario eterno es el que habla del pasado, el que habla del presente caduca a fin de año, y porque no me acordé antes también. Todos saben que el calendario que usamos cuenta los años desde el nacimiento de Jesús, la era cristiana. Muchos saben que los judíos cuentan un número diferente de años paralelamente, y mayor del que contamos con el calendario cristiano. Y la idea de un calendario diferente al de Cristo se ha usado hasta en la ficción, como en la novela distópica Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde contaban los años después de Ford. Alguna vez se me ocurrió que debía haber un calendario mucho más completo, que contara todos los años de historia humana, más completo que el cristiano y también que aquellos que le ganan. Buscando algo así, algo que ya existiera, o un punto lo suficientemente lejano y primigenio para empezarlo, me encontré con esta curiosidad: el calendario holoceno. En el siglo XX, después de Cristo, un célebre geólogo italiano llamado Cesare Emiliani propuso un método para arreglar el problema de los años negativos que presenta el calendario cristiano para las fechas anteriores al nacimiento de Jesús. Pero en realidad es una reforma del actual calendario, y también una evolución para que pase a contar todos los años de la historia humana, y no solo los que siguieron a Jesús. Se basa en el Holoceno, el último y actual período geológico, posterior a la última era del hielo, después de la cual empiezan a aparecer los vestigios más antiguos de una primera civilización humana. El ser humano ya estaba en el mundo hacía mucho, pero como hombre de las cavernas. Algunos medios han difundido hace unos años algo llamado Antropoceno, que sería una supuesta nueva era geológica, pero a partir del daño hecho por el ser humano en el planeta. Pero no tiene base geológica, ni tanto sentido a mi juicio, es más una acción política. Es como otro intento de alertar sobre el daño que le hacemos al planeta, pero que no hagan política con la ciencia. Y lo único que hay que hacer para usar este calendario, porque en realidad es una corrección del que usamos, por lo menos para los años actuales, es agregar el 1 delante del año corriente, de los 10.000 años antes de Cristo, que en la época que se propuso este calendario, se calculaba como comienzo del período Holoceno, para tener el año de la era humana. La fecha científica cambió en la actualidad y hoy se entiende que el período geológico Holoceno comenzó en realidad 11.000 años antes de Cristo, pero como homenaje a Emiliani se mantiene la fecha de 10.000 años para sumar a la cuenta cristiana. Esta corrección sería más bien hacia un calendario de la civilización humana que Holoceno, el mismo Emiliani tampoco lo llamó así en su momento. La precisión de una fecha geológica no es tan importante, cuando ni siquiera el nacimiento de Jesús, punto de inicio para la cuenta cristiana, tiene esa precisión, pero este calendario humano logra incluir toda la historia de la civilización humana, la que desarrollamos en el período Holoceno de la Tierra. Hay varios argumentos para querer adoptar el calendario Holoceno, pero yo creo que contar una cantidad de años mucho más completa, más cercana a la verdadera edad de la historia humana, podría tener un efecto en nuestra concepción sobre la historia y sobre nosotros mismos, en nuestra adultez como sociedad. No sería lo mismo pensar que tenemos 2000 años de historia, como hacemos inconscientemente contando los años desde Cristo como si fueran los que valen, que entender los 12.000 años de historia que tiene la humanidad como un todo común. Pensar que la Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 11.939 y 11.945 de la era humana cambia un poco la perspectiva. Y suena al futuro de la ciencia ficción, pero esa sensación es producto de haber contado los años a partir de Jesús. Asumimos que no tenemos tanto tiempo de historia, pero lo tenemos. Las ideas nuevas son una prueba para la inseguridad de la gente, que en la sociedad de consumo parece especialmente molesta ante la posibilidad de que cambie cualquier cosa, aunque sea para mejor. Y hasta terminan funcionando como agentes del statu quo.
Y hoy existe más que una inseguridad histórica frente a los cambios, además parecieran ser especialmente más cerradas las generaciones que recién tienen edad para empezar a discutir. Pero esto se trata, ni más ni menos, de nuestra noción de nosotros mismos. Muchas terapias alternativas venden la posibilidad de mejorarnos, muchas veces a través de soluciones mágicas, pero este tema tiene la misma utilidad que buscan. No se trata de complicar todo, sino de corregir una cuenta que haría entender mejor nuestra historia, y nos podría hacer un poco más adultos de lo que nos asumimos hoy. Algunos critican de esta idea incluso que mantenga la base del calendario cristiano, pero solo se trata de corregir la cuenta, no de negar los orígenes que tenemos. Es lo opuesto a borrar la historia, se trata de contarla toda completa. No se trata de abolir la Navidad, sino de contar mejor la cantidad de años que tenemos como humanidad, lo que además no necesita la precisión que todos los otros calendarios tampoco tienen. De todas formas, este tipo de cambios culturales siempre son motorizados por la costumbre de los pueblos, no por decisiones de organismos rectores exclusivos, así que, si se popularizara el uso de esta modificación, terminaría por imponerse y cambiar el calendario oficial usado por el mundo. Solo hay que usarlo.